un episodio sumamente interesante con dos grandes invitadas y con dos temas bastante candentes en una semana que había partido un poco floja, ¿no es cierto? Un poco siempre con estas discusiones en año presidencial, siempre cuando no se discute de nada se empiezan a discutir de el escenario de las presidenciales, pero ahora nos damos cuenta de que sobran los temas. Hay temas bastante interesantes, ver el crecimiento del país, ver también lo que está sucediendo en la toma de San Antonio y también el escándalo con la Corfo. Y para hablar de estos dos temas contamos con la presencia de una gran invitada. Se trata de la diputada Chiara Varchesi, diputada por el Distrito 6 del Partido Republicano. Diputada, bienvenida a Llegó la Hora en Radio Agricultura. Hola Juan, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, le mando saludos a todos los auditores desde Villa Alemana. Muchas gracias. Región de Valparaíso. Muchas gracias, diputada. Bueno, vamos con el caso de la toma de San Antonio, una toma que ya representa un problema que va más allá del problema habitacional. 10.000 personas, 260 hectáreas, un fallo de la Corte Suprema y también una toma que lleva más de 4 años sin una solución clara. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de este problema? Yo creo que el principal problema es de voluntad política por parte del gobierno para hacer cumplir la ley, que es su función. Y es que efectivamente han pasado años y las autoridades correspondientes han evitado tomar decisiones firmes y lo único que logran con eso es que el problema siga creciendo. Entonces, está la ocupación de terrenos privados, ¿cierto? Que al final es como que se entiende por la inacción del Estado en que termina siendo una vía legítima para acceder a la vivienda. Y eso termina destruyendo las bases del Estado de Derecho. Entonces, el Estado no actuó cuando tenía que hacerlo y ahora enfrentan un problema que es difícil, naturalmente, que ha crecido muchísimo, pero naturalmente que la solución en ningún caso puede ser ceder ante la ilegalidad. Entonces, es urgente que los propietarios de los terrenos puedan recuperarlo, y eso no solo en San Antonio, sino que en todas partes, y también garantizar el Estado el acceso a la vivienda de las personas que lo necesitan, pero por la buena, naturalmente. Sí. No por presión. No, claro. Entonces, pasa, por ejemplo, en mi distrito, San Antonio es del otro lado, en mi distrito, por ejemplo, en San Felipe hay una toma gigante, y hace parece un año quizá, se viralizó un video en que había una especie como de feria adentro de la toma, y había una señora chilena que puso un paño en el suelo, estaba vendiendo cosas, y llegaron unos extranjeros a decirle que tenía que pagarle por poner su puesto ahí. Su puesto ahí era una tela en el suelo en medio de la toma, porque estos gallos se sentían dueños de la toma. O sea, realmente que era una tierra de nadie. Un espacio sin ley. Entonces, y la señora súper angustiada porque les decía, no he vendido nada todavía, ¿cómo les voy a pagar si no tengo plata? No, pero es que no te podéis poner acá, y súper agresivos y súper matones, y le empezaron a amenazar, y la señora súper angustiada, y les decía, pero ¿qué tengo que vender para poder pagarles el permiso, para poder ella vender dentro de la toma? Estaba vendiendo ropa, creo. Y lamentablemente se generan estos espacios sin ley, donde cada uno hace lo que quiere, donde las condiciones naturalmente no son las óptimas, donde los niños no deberían crecer en esas condiciones, y pasa que, pero lamentablemente termina siendo como una, entre comillas, vía fácil para poder acceder a subsidios de vivienda, y eso no corresponde porque se termina justificando la ilegalidad. Y por otro lado vemos toda la crisis habitacional que tenemos en nuestro país, con un ministro que no ha sabido abordar el problema de la crisis habitacional que tenemos, que se ha incrementado muchísimo. Pasó, por ejemplo, acá en nuestra región de Valparaíso, que es una región con muchos campamentos, lamentablemente, y pasa que el Serviu, el año pasado, en octubre, devolvió a Santiago por mala gestión 50.000 millones de pesos.
Lo devolvieron a nivel central. Claro, por su inejecución, ¿no? Y la cosa es que yo salí denunciando esto, decía, es inaceptable, y con la crisis habitacional que tenemos, que se vio incrementada en nuestra región por el mega incendio que tuvimos hace un año, el Servio por no gestión, por no hacer la pega, teniendo la plata, no haya devuelto a Santiago. Y me decían, no, pero es que la excusa fue, esto queda como saldo inicial de caja para el próximo año. Mentira, porque a ver, si uno subdivide esos 50.000 millones de pesos, habían como 30.000 que era para subsidios de vivienda, y eso alcanzaba casi para 600 familias. Wow. Después habían como 10.000 que era para subsidio de mejora de vivienda, y eso alcanzaba como para 300 familias, eran casi 900 familias en subsidio. ¿Los subsidios se entregan o no se entregan? Si el subsidio no lo entregaron, no es porque, a diferencia de los otros 10.000 que efectivamente era en obras que ahí sí incluían directamente sectores afectados por los incendios, que si se empezaron a trabajar, efectivamente eso puede quedar como saldo inicial de caja para el año siguiente. Pero el subsidio, si no se entregó, ya no se entregó. No, por supuesto. Eran casi 900 familias de la región que podrían haber tenido soluciones habitacionales y que no las tuvieron por la incompetencia del gobierno. Es así de simple. No, y además ahí hay un tremendo problema y un error garrafal por parte del gobierno que no tiene ningún sentido de urgencia. Es decir, es casi decir, mire, lo que no entregamos el 2024 no hay ningún problema, lo entregamos el 2025, como si no existieran urgencias, como si no existieran falta de eso. En relación con eso, diputada, estamos con la diputada Kiara Barquesi, diputada del Partido Republicano. Carlos Peña hoy día en el Mercurio, ¿no es cierto?, señaló que este problema en realidad se debe a la ineficiencia del gobierno para solucionar este problema de la toma de San Antonio. Usted muy bien nombró la toma de San Felipe, que también es una mega toma, que también parece un cuento de nunca acabar. ¿Qué opinión le merece ese análisis por parte de Carlos Peña? De todas maneras que Carlos Peña tiene razón en señalar la ineficiencia del gobierno. Y en realidad, claro, recién estábamos hablando del problema de gestión de este gobierno, pero en realidad va mucho más allá, porque ha existido, de cierta manera, una decisión política de no enfrentar el problema, de evitar el costo de aplicar la ley. Suena duro, pero es verdad. Y ha sido un error gravísimo. Con el tema de la ley antitoma, gran parte de los diputados de oficialismo se opusieron. Ahí, bueno, había ciertas contradicciones por parte, naturalmente, como en la naturaleza, por así decir, de este gobierno. Entonces, cuando el Estado, vemos naturalmente los últimos 3 años de este gobierno, pero en realidad es un problema general, cuando el Estado permite que una toma se extienda por años, no solo perjudica a los dueños del terreno, sino que también se generan incentivos para que surjan nuevas ocupaciones en el futuro, sí, naturalmente, porque se termina justificando. Entonces, ahora vemos un gobierno que intenta negociar, pero al final como que esperaron que esto reventara, por así decir. Entonces, mira, el tema ahora es que hagan, o sea, que si ya la Corte de Apelaciones ordenó el desalojo, o sea, están obligados a cumplirlo nomás. No, exactamente. Y frente a eso, diputada, hay sectores que claramente justifican esta demora por parte del gobierno, argumentando que un desalojo no es una respuesta a la crisis habitacional. ¿Cómo se responde a esa postura que al final termina generando impunidad y termina frenando cualquier acción de la justicia, en realidad? Hay muchas familias que llevan muchos años esperando su vivienda y que han seguido los procesos legales. De hecho, es efectivo que hoy día hay en ciertas áreas, en vivienda, en educación, en salud, qué sé yo, hay prioridad, por ejemplo, para inmigrantes irregulares, porque tienen más puntaje por vulnerabilidad. Y uno dice, oye, pero qué injusto, o sea, hay chilenos que llevan años en los comités de vivienda, qué sé yo, organizándose, postulando, y llega una persona de otro país y al tiro le pasa en casa. ¿Cachai? Que el año pasado
hicimos una modificación de la ley de migraciones, incluía distintos aspectos, era principalmente de educación. Y nosotros como republicanos presentamos una indicación para algo tan obvio, que los estudiantes chilenos tengan prioridad en el sistema de educación chilena. ¿Puedes creer que desde el Frente Amplio pidieron reserva de constitucionalidad? O sea que para ellos es inconstitucional asegurar la educación para los jóvenes chilenos en Chile. No tiene ningún sentido. Entonces, sin duda. Lamentablemente hay personas que, porque los incentivos están mal puestos, entonces con este tipo de acciones, o mejor dicho, con este tipo de inacción, como que dan a entender que si uno hace las cosas a la mala, te va a funcionar. Y para las personas que hacen las cosas bien, tienen que esperar eternamente. Y esas son señales súper equivocadas por parte del gobierno. Y hay que tener mucho cuidado porque con eso los problemas solo crecen. Sin duda. Que estamos viendo en San Antonio. No, sin duda alguna. Y yo creo que una de las muestras más claras de la inacción del gobierno es que la Corte de Apelaciones ordenó el desalojo. Hay un desalojo programado para el 27 de febrero. Es decir, no queda nada para que se haga cumplir eso. ¿Cómo? Y digo, frente a este fallo judicial, digo, ¿cómo cree usted que debe actuar el gobierno frente a esta decisión? O sea, el gobierno tiene la obligación de garantizar que el fallo se cumpla de manera efectiva. No pueden seguir postergando ni cediendo ante presiones políticas. Entonces, yo sinceramente espero que lo cumplan, pero bueno, hemos visto un gobierno que busca la forma de evadir sus responsabilidades, porque no quieren asumir, entre comillas, costos políticos por hacer la pega. O sea, les pagan todos los chilenos con sus impuestos le pagan al gobierno para que haga lo que tienen que hacer, y si ellos no lo hacen, ¿quién? Naturalmente. Y esto hemos visto en tantas cosas. Un caso emblemático reciente, el de la compra de la Casa Allende. No podían hacerlo, pero intentaron pasar desapercibidos y hacerlo igual. Entonces, ese jueguito que le gusta hacer a este gobierno de intentar pasar por encima de la ley, línea, por el límite, claro, es riesgoso. Nos queda una semana todavía, pueden pasar muchas cosas, pero yo sin lugar a dudas que lo que espero es que garanticen que el fallo se cumpla. Eso esperamos también, diputada, desde llegó la hora. Como todos los fallos judiciales, en realidad debería ser una cosa normal y natural, y lamentablemente estamos discutiendo si el pasto es verde casi, en un estado de derecho, que los fallos judiciales se tienen que cumplir. Diputada, la quiero pasar a otro tema que ha sido también el tema del día, que el gobierno de Gabriel Boric ha realizado traspasos, ¿no es cierto?, por 3.4 billones de pesos desde la Corfo hasta el Ministerio de Hacienda, incluyendo 1.5 billones provenientes de los fondos propios de la Corfo. ¿Cuál es su opinión sobre los traspasos de la Corfo y el impacto que puede tener en la estabilidad de las finanzas públicas? Son unos indecentes, hay que decirlo, sí, es gravísimo lo que ocurrió. La Corfo tiene una misión que es clara, que es fomentar la inversión, la innovación y el emprendimiento en nuestro país. No convertirse en una caja chica del gobierno para cubrir su déficit. Entonces, hemos visto una especie de operación encubierta donde se liquidaron activos de Corfo para inflar los ingresos del Estado y esconder el verdadero nivel de endeudamiento que tenemos. Entonces, esto no es solo un error de gestión. De hecho, una posible infracción grave a la Constitución y a la ley. Un gobierno que maneja las finanzas con este nivel de opacidad pone en riesgo al final la credibilidad de Chile, y compromete el futuro económico de todos los ciudadanos. Porque, a ver, han sacado mal todas las cuentas. El ministro Marcel, ¿cierto?, la directora de presupuesto, Jaira Martínez, se han equivocado en las proyecciones de inflación, de todo. Entonces, terminan generando un daño tremendo. Y yo me acuerdo cuando estábamos en pleno caso convenio, con las facilidades que se dio para hacer estos traspasos a fundaciones que venían sin antigüedad, que no tenían las competencias para el proyecto en particular, que etcétera, y todo lo que todos conocemos.
vemos que cuando se criticó mucho a la directora de presupuesto, que era la principal responsable, Mario Marcel salió a defenderla, pero con todo que es la mejor directora de presupuesto que ha tenido Chile. Impresionante. Recordémoslo. Pero es un desastre, se han hecho todo mal. Queda un año este gobierno, gracias a Dios, estamos todos con la cuenta regresiva, pero el problema es que están hipotecando el futuro. Sin duda alguna, una de las cosas que han señalado muchos economistas es que el gobierno de Boric está gastando y está sacando fondos de recursos ya desde los sitios más inimaginables, como si estuviéramos en una crisis externa, como si tuviéramos un megaterremoto, cuando en realidad tenemos un periodo de una relativa normalidad. ¿Cómo ve usted este manejo fiscal, como usted bien señaló, de Mario Marcel y de la directora de presupuesto Javiera Martínez? Es una irresponsabilidad tremenda. Y efectivamente los recursos públicos no son infinitos y por lo mismo se tienen que administrar con seriedad. Entonces, si este gobierno en un contexto sin crisis, tal como tú decías, están llevando las finanzas públicas al límite, ¿qué va a pasar cuando realmente necesitemos esos fondos? Llevamos un año se cumplió un año del mega incendio. La reconstrucción ha estado lentísima. Ya hay familias que les han dicho que no les van a reconstruir porque no calzan con ciertos requisitos. Adultos mayores, entre ellos. Entonces, cuando hay emergencias y se requieren esos fondos para emergencia, ahora que sí hay una, le cierran la puerta en la cara a la gente y gastan como si no hubiese un mañana. Entonces, no se puede gobernar con esta lógica de despilfarro, porque tarde o temprano lo terminan pagando todos los chilenos a través de impuestos. Y claro, de repente dicen, es que al próximo gobierno le va a tocar duro. No, es el próximo gobierno, a los chilenos le está tocando duro, y les va a tocar cada día más duro. Entonces, es una irresponsabilidad tremenda lo que están haciendo. Nosotros, por ejemplo, en la ley de presupuesto presentamos una indicación para disminuir el gasto, y muchos diputados de Chile Vamos votaron dentro de la partida del Tesoro Público. Claro. Y muchos diputados de Chile Vamos votaron en contra de disminuir el gasto del Tesoro Público. El Tesoro Público al final es como la caja payaso, el bolsillo payaso del gobierno, que sacan plata de ahí para cualquier cosa. Entonces, me da rabia ahora escuchar a esos mismos diputados de Chile Vamos, incluso, que se supone que deberían ser oposición, no que estén negociando con el gobierno, ahora hablando de llenándose la boca por este problema, ¿cierto? De la necesidad de disminuir el gasto y el déficit estructural y qué sé yo, y los malos cálculos del gobierno. Y resulta que cuando nosotros les propusimos disminuir el gasto, votan en contra. De hecho, mira, aquí tengo, por ejemplo, hay una votación. Fuimos 21 diputados nomás que votamos a favor, 4 abstenciones y 75 en contra. Wow. Con Chile Vamos votando mal. Entonces, ¿de qué sirve hablar bonito ahora y quejarse si en el momento en que cuando la gente nos elige precisamente para cuidar los recursos fiscales, para cuidar la situación económica de nuestro país, votan mal? Si es ahí donde los necesitamos. Sin duda alguna. Diputada, por la prensa nos hemos enterado que desde el Partido Republicano ya han anunciado una comisión investigadora por el tema de la Corfo. ¿Qué acciones concretas van a impulsar para llegar hasta el fondo de un tema que a todas luces se ve sumamente opaco? Y de hecho, yo espero que contemos con la cantidad de firmas suficientes. Yo creo que sí, para concretar esta comisión especial investigadora, porque también recordemos que el gobierno salió a explicar, ¿cierto?, este manotazo a los dineros de la Corfo, pero eludió profundizar cómo los gastaron el ministro. Sí, claro. Entonces, y eso muestra también una opacidad
Porque por último que transparenten, que digan, ok, lo que pasó fue que lo gastamos, no tengo idea, en transporte, en el Transantiago, en taparte al hoyo, qué sé yo. Pero el hecho que eludan dar más información, que esa falta de transparencia constante por parte del gobierno, creo yo que termina generando más daño todavía. Entonces, la idea de esta Comisión Especial Investigadora es poder ir más allá. Una cosa es esclarecer naturalmente estos traspasos de la Corfo, pero también ponerle una lupa bien grande encima al ministro Marcel y a la directora de presupuestos Jaira Martínez, porque no son hechos aislados. Cada error en proyecciones fiscales, cada cifra maquillada que dan, cada decisión oculta, afecta la credibilidad naturalmente del gobierno ante los chilenos, pero también la credibilidad de Chile en el ámbito financiero, y eso es gravísimo. Entonces, yo espero que vayan estas personas a la comisión a ayudar a esclarecer los hechos, porque naturalmente que no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo el patrimonio de los chilenos con maniobras que son sospechosas. Y yo espero que el gobierno esta vez sí colabore, porque por ejemplo en la Comisión Especial Investigadora del caso Convenios, y de hecho eso, cuando iba Crispi, por ejemplo, lo que costó que Crispi vaya, que al final no dijo absolutamente nada, llegaron todos los diputados del Frente Amplio a blindarlo y hablaban, distraían, cambiaban el tema, qué sé yo. Era un show tan lamentable y tan penoso, la verdad, que era lo que todos hubiesen esperado, o sea, que el gobierno realmente ayude a esclarecer todo lo que pasó. Si son, ¿cuánto? Solo entre irregularidad en traspasos del MIMBU y de los gobiernos regionales son 90.000 millones de pesos que está investigando la Fiscalía. Y sí, pasa también que el otro día Carlos Contreras, perdón que no cambie de tema, pero al final son actitudes que se van repitiendo por parte de este gobierno del presidente Boric. Carlos Contreras, desde prisión preventiva, ¿cierto? El Seremi Mimbu de Antofagasta, por Democracia Viva, él decía que el senador Latorre, en ese momento también presidente de Revolución Democrática, partido de la diputada Catalina Pérez, qué sé yo, de Miguel Crispi, habían hecho unos días antes que esto saliera a la luz, con el gobierno habían hecho toda una como preparación comunicacional para que esto les repercutiera lo menos posible. Ya, eso es justo lo contrario de lo que todos necesitamos. Cuando necesitamos más transparencia, cuando esperamos un gobierno que, metieron las patas hasta el fondo, pero ayudan a esclarecer la situación, no. En este caso era todo lo contrario, era como comunicacionalmente metemos esto debajo de la alfombra, como la tierrita debajo de la alfombra, e intentamos dar vuelta a la página. Ya, yo espero que con esta Comisión Especial Investigadora efectivamente se ayude a esclarecer esta situación, a que salga a la luz y que el gobierno no ponga resistencia naturalmente. Eso, y tienen que asumir las responsabilidades. Eso esperamos, diputada Barquesi. Estuvimos hablando con Chiara Barquesi, diputada del Partido Republicano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Oye, un gusto, Juan. Muchas gracias por este espacio. Le mando un abrazo a todos los auditores de la Radio Agricultura. Les mando un abrazo desde Villa Alemana. Muchas gracias, diputada. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía porque ya vuelve Llegó la Hora en Radio Agricultura.